ya nos decían que venía algo gordo, que se estaba preparando, que no se sabía el qué, pero que había algo que flotaba, que venía algo. Y entonces estábamos pues, preocupados. Yo tenía en ese momento 12 años y la tensión en mi casa era grande, sobre todo porque el teléfono sonaba continuamente. Mi padre era periodista, mi padre era subdirector de un periódico que se llamaba La Libertad, un nombre que realmente era imposible de defender después cuando ganó Franco la libertad. Y entonces el teléfono sonaba continuamente, las noticias estaban llegando, mi padre se fue al periódico y nos quedamos en casa, mi madre y yo solos, esperando a ver el desarrollo de los acontecimientos, oyendo la radio. Radio Madrid inmediatamente se puso a dar noticias en el sentido, como hacen siempre los gobiernos, favorable al gobierno y a la estabilidad. Es decir, no pasa nada, el movimiento está dominado, militares facciosos han sido detenidos. Pues sí, estaba pasando todo. Cuando te levantas por la mañana y ves todo lleno de tanques, ves toda la gente hecha con sacos, hechos cosas así, y ves a la gente con ametralladoras, con las pocas que había, porque la gente nos cogió sin armas. Tomaron el cuartel de la montaña para coger armas. En Carabanchel, en algunos cuarteles, se habían encerrado, se habían hecho fuertes, pues no solamente los oficiales, los militares, los soldados que estaban a sus órdenes, que no podían hacer otra cosa, sino grupos de falangistas, grupos de gentes de la Juventud de Acción Popular, que eran los que seguían el programa político de Gil Robles, que era otro fascismo. Bueno, todos los grupos que estaban ya comprometidos al golpe de Estado y a la toma de la ciudad se encerraron. Entonces todo el interés de Madrid era acabar con ese grupo, donde había, el grupo era de miles de personas que iban a lanzarse sobre Madrid y que por alguna razón que yo no sé, por cobardía, indecisión, espera de órdenes, no sé por qué, no salieron a la calle y se encontraron cercados. Pues por gente del pueblo. El ejército estaba allí dentro, lo que estaba cerca era por gente del pueblo, por algunos militares republicanos que parecían dirigir la operación, un cañón que se encontró no sé dónde y que llevaron un cañón, y bueno, los que empezaron a llamarse ya milicianos, era el Partido Comunista, el Partido Socialista, mucha CNT, mucha FAI. No tenían armas, entonces el problema estaba en esos primeros días en conseguir armas. Yo vi saltar a los obreros la puerta enorme, altísima, una puerta de 6 o 7 metros, de una verja, a por los fusiles. Pero los fusiles que cogieron, cada uno se llevó su fusil y no le valieron para nada. A estacazos se tuvieron que defender con la culata del fusil, porque ningún fusil tenía cerrojo. Es una anécdota muy triste, pero es así. No tenía cerrojo los fusiles. Pero que veías a la gente en la calle. Dijiste, algo pasa y algo gordo. Cuando ya nos dimos cuenta que era la guerra, que había explotado. Mi vivencia humana. Pues la vivencia que puede presentar un niño con 8 años. Un niño con 8 años en que lo primero que ve es delante del balcón de mi casa que van a buscar a aquellos salvajes milicianos, porque desgraciadamente hubo mucho salvaje. Van a buscar a un vecino que se resiste y lo hacen entrar a base de culatazos en la cabeza, un charco de sangre salpicado, bueno, una tragedia. Yo vi sacar a un vecino de la calle Independencia, vimos que fueron a sacarle los de la CNT, como a sacar a un hombre que le iban a dar el paseo. Eso sí le vi que le sacaban, pero es que no iba uno, iban lo menos 20, a sacar a un señor solo. Nos rodearon todo,
a sacar a ese señor. Lechero que venía a mi casa, entonces llegaba el lechero a las 7 de la mañana con su bicicleta y que venía de las afueras de Madrid, donde estaban los establos, que venía lívido porque encontraba cadáveres en la carretera. Le daban a mi madre leche y yo me levanté por la mañana y dije, vete por la leche, ya había niebla. Entonces yo salí a por la leche y cuando fui a dar la vuelta a la esquina tropecé con un pie descalzo. No tenía zapatos, llevaba un calcetín gris, los pies descalzos, se los habían quitado los zapatos. Y entonces me fijé y tenía un tiro en el ojo izquierdo, llevaba gafas. Y luego resulta que mi padre se enteró y era el estanquero de la calle Alcalá. Y le habían dado el paseo. Yo también recuerdo uno de los primeros muertos que vi en mi vida, pues fue uno de esos primeros días, salí hacia lo que era la cárcel Modelo, en Moncloa, estaba al principio, sigue estando el principio de la carretera de La Coruña, que se decía, ahora es la autovía aquella del noroeste o como se llame, por la ciudad universitaria, que era un sitio muy... Y entonces vi el primer paseado, digamos, fusilado o no sé qué, que tenía un cartel que decía era primo de José Antonio Primo de Rivera. Ser primo de José Antonio Primo de Rivera no es un delito si no se recuerda que días antes en el Congreso Pasionaria había dicho que un primo de Rivera había matado a la chica en la calle de Trafalgar en un domingo en que venía ella. Bueno, entonces, pues estas cosas las tenía siempre presentes, oías, estaban los peces, esto duró pocos días. Luego ya pues se formalizó, ya vino y entonces empezaron los bombardeos. Yo un día venía, recuerdo bien, de la peluquería y un obús dio en la calle de Granada, el portero que estaba tomando el sol le cegó la cabeza a la metralla. Yo tenía que ir a coger el metro. Yo bajé aquella cuestecita cuando estaba encima de un cadáver, del cadáver del hombre que le habían sacado enfrente y no se le habían llevado todavía, por la noche. Esto había sido por la tarde. Yo salté y recuerdo que llegué corriendo como alma que lleva el diablo a la estación del metro del Pacífico, con un miedo. Creía que venía detrás de mí el muerto. En noviembre pasamos mucho miedo aquí, porque no eran bombas, eran obuses. Las bombas venían de madrugada, venían 3 trimotores, que las llamábamos las pavas, negras y... ¡Aviación! ¡Aviación! Me acuerdo un día que iba yo al hospital de sangre y cómo soltarían las bombas al pasar por encima de nosotros. Que yo recuerdo que vi una señora muy gruesa y inevitablemente, oiga usted, me puse detrás de ella y yo dije que le dé a ella la metralla. De eso me acuerdo como si fuera ahora mismo. Bueno, pues dejaron caer las bombas de una forma... Toda la escalinata estaba llena de sangre. Habían hecho una carnicería. Cayeron 2 obuses en la casa donde nosotros vivíamos. Uno en la parte posterior, aquello fue una auténtica tragedia. Los niños del barrio pues se ponían allí también a jugar a guerra, y padecieron los efectos de jugar a la guerra y vivir la guerra. Cayó aquel obús y fue una carnicería impresionante. La onda expansiva, un montón de personas que había unos metros más allá en una cola de una huevería, esperando a ver si les encontraban algún huevo, pues
allí se quedaron aquellos niños, en la tragedia de un señor que viene a su casa a ver si puede comer algo y lo trincan, venga a recoger cadáveres, lo primero que hace es coge el cadáver de su propio hijo, un crío aproximadamente de mi edad, 8 o 10 años, o sea, imagínense todo aquel espectáculo. Los autobuses del frente que iban dirigidos a Telefónica pasaban por mi casa, por encima. Y es más que un día nos cayó uno en la escalera de casa y se quedó allí porque no explotó. Si no, pues no hubiéramos resistido nosotros ya. Porque se quedó en el tercer piso, en el descansillo, al lado de la pared, y no explotó. Pero allí todos los días los oías silbar, te tenías que agachar y así. Nosotros vivíamos en la calle Aranjuez. La calle Aranjuez está pues cerca de la ciudad universitaria, digámosle, o sea que teníamos el frente, pues como te diría yo, a 400, 500 metros, porque justamente en la puerta de mi casa habían hecho una trinchera. Entonces de ahí tuvimos que, nos evacuaron. Venían los camiones con altavoces. Ciudadanos, huir a Madrid, al centro, huir a Madrid, decían, porque aquello era afueras de Madrid, ¿no? Huir a Madrid, que vienen atacando y tal y cual. Entonces la gente pues cogía algo de su casa, algo que se le ocurría como principal, cerraba la puerta y salía corriendo. En el Paseo de Licias había una fábrica de lámparas, de bombillas, que se llamaba Osran, la marca esa que existe todavía. Allí los metieron porque las bombas caían a mansalva y los obuses por todas partes y las ametralladoras. Bueno, fue la noche diabólica de Madrid el 7 de noviembre del 36. Los metieron allí a los sótanos de esa fábrica, con tan mala suerte que cayó una bomba así en una esquina del edificio, todos los cristales se vinieron abajo, era una fábrica grande, cayeron al patio y taponaron la salida del sótano, de modo que estuvieron allí 8 días sin poder salir de ese sótano todo el mundo que habían metido. En cuanto sonaban las bombas o sonaban las sirenas, temblábamos como pajarillos. Eran niños, lógicamente. Mientras te vestían o tal, para salir corriendo para bajar al portal. Y dormíamos vestidos. Dormíamos vestidos porque como bombardeaban y a lo mejor al rato volvían otra vez, pues nos acostábamos vestidos. Al descender a los refugios, lo mismo de día que de noche, es necesario llevar linternas eléctricas, así como picos y palas para abrirse salida en caso de derrumbamiento. Sonaban las sirenas y no te llevaba tiempo a bajar a Díaz de León, que es donde estaba el metro. Pues nos metíamos a los refugios, pero refugios no había, eran en las casas, que había unos portales que tenían sótano.
y allí no nos metíamos. Y luego los hombres hicieron en los terraplenes, que entonces había muchos terraplenes, no había casas, pues hicieron unas cuevas, sacaron la arena y las cuevas, y eso eran los refugios. Estaban en medio del campo, al otro lado de Cartagena, como os digo, que era campo aquello, y ahí se habían excavado unos refugios en el suelo, unas cuevas, que iban pues una especie de laberínticos por ahí, no muy profundos, pero bueno, nada de profundos, nada, profundos era pues porque no te saltara metralla o cristales o cascotes o no sé qué, pero vamos, si cae una bomba cerca se quedan enterrados. Mi madre cogía a mi hermana en brazos, a mí de la mano, y nos íbamos al metro, que era el refugio donde más seguro estaba uno, pero no el metro como el metro pues de la Gran Vía, cogíamos en el Estrecho. Cogíamos, pues vivíamos cerca del Estrecho, cogíamos el metro y nos íbamos a la Gran Vía, nos íbamos a la Gran Vía, y a la Gran Vía era la estación más profunda que había entonces, en aquella época. Cuando bajaban por la escalera para el refugio todo el mundo lloraba, los niños, pero cuando estábamos allí nadie respiraba, todo el mundo callado, todos calladitos escuchando. Allí no se oía ni una palabra, todo el mundo, calla, calla, escucha, escucha, a ver si se van. Y todos allí, los niños y todos calladitos, calladitos. Ya salía diciendo, bueno, el bombardeo ha terminado, pues ya podemos salir. Y ahora ya, pues a ver a quién casa ha tocado, a ver a qué vecino le han tocado. Y así. Salía del refugio, salía relajado. Pues otra vez para casa, cogiditos de la mano, pero no había pasado a lo mejor 2 o 3 horas cuando ya estaban otra vez las escuadrillas bombardeando. Madrid fue criminalmente, salvajemente, fue bombardeado. Yo me cansé y dije que no bajaba más. Yo me quedo en la cama y no bajo más. Porque si se nos cae toda la casa encima, morimos asfixiados. Aquí no hay salvación. Mis padres, vamos que están tocando las sirenas, que tal, que cual, vamos que están bombardeando. Y que recuerdo que ella dice, no bajo, ya no me bajo. Y entonces mi madre, con más talento que yo bastante, dijo, bueno, hija, pues nos quedamos todos. Y ya no tuve más remedio que levantarme y vestirme. La vida empezó a hacerse azarosa para todos, hasta que llegó el azar a hacerse una costumbre, como pasa en todas las ciudades en estas situaciones, como pasa en Bagdad ahora, como pasa en las ciudades que están en estado de guerra. La gente va al cine, la gente va al teatro, la gente... porque se sigue viviendo. Yo tengo un cartel que pone, evacuar Madrid es defender a Madrid. Que había que salvarles, los niños sobre todo porque había que salvarles, porque vino un obús. Y los pobrecitos niños son seres inocentes. Y entonces pues dijeron que ya, y claro, las familias, y Madrid se evacuó mucha gente, mucha. Salían niños, camiones de niños organizados por el Partido Comunista, salían ancianos, niños, personas que las que se consideraba inútiles para la defensa de la ciudad y que en cambio comían y gastaban y eran objetivo de los aviones y de los bombardeos y de los cañones. Entonces nos llevaron a Valencia en un autobús de 2 pisos. Nosotros pues éramos 6 hermanos y 2 se quedaron aquí en Madrid y los demás nos fuimos. Avisan del colegio a mi madre que el día 8 estemos en la puerta del colegio, que nos llevan en un autobús que vamos refugiados a Murcia. Pero en ese momento mi madre estaba con un cólico nefrítico
que cualquiera que lo haya tenido o sabido en su familia sabe lo que es, una cosa terrible, de tal manera que al colegio nos tuvo que llevar una vecina porque ella no se podía levantar de la cama. Bueno, ahí empieza mi memoria total y absoluta, a pesar de los 7 años, de lo que pasa. Ese día que una vecina nos lleva a mis hermanos y a mí al autobús que nos recogía para agruparnos, yo veo a mi madre, es el recuerdo fijo que tengo, que se levantaría de la cama arrastrándose, porque eso es así, el cólico nefrítico, y está agarrada a los barrotes. Todavía me emociono. A los barrotes de la ventana, diciéndonos adiós, que el autobús está en el grupo escolar. Ahí empieza pues el recuerdo de una niña que no sabe dónde va, que su padre ya no está en casa, que su madre está en esas condiciones y que, bueno, el único consuelo era que iba con sus hermanos. Toda nuestra vida nos la han robado, porque a pesar de que las cosas han pasado y yo ahora soy feliz con mis hijas, con mi marido, pero yo lo llevo dentro. Yo la pena de mis hermanos, eso no me la quita nadie, ni de mi madre. Madrid fue la fortaleza, y era la fortaleza de España. Excelentísimo señor presidente del Consejo, doctor Negrín, ha dicho: cada día de resistencia es un día de ganancia para España. Si hay resistencia, habrá material. O dicho de modo más exacto, si resistimos, obtendremos la anhelada victoria. Una sola orden en cada conciencia: resistir, resistir. Yo iba a la Gran Vía a ver desfilar a las brigadas internacionales. Eran gente que no sabían nada de español, la mayoría no sabían español. Pero nosotros nos poníamos muy orgullosos de verlos, mucho. Era alegría de verlos pasar, ver a esa gente que venía de otros países a defender nuestra nación. Cuando entraron las brigadas internacionales, eso fue muy bonito, muy bonito. Nos volcábamos aplaudiéndole, eso es muy bonito, eso estuvo muy grande. Impresionaron mucho, primero porque iban cantando los mismos himnos que nosotros, digamos, pero con letras extranjeras, en inglés o en francés, las barricadas o la Internacional, desde luego, o la Joven Guardia, los himnos que estaban aquí en la revolución o contrarrevolución o como le quieras llamar. Pero iban ya con unas cazadoras de cuero, ya era un ejército, no eran unos obreros con el mono azul famoso. Es un nido de enredadoras que estaba aquí para cuando pasaran por la parte esta de abajo, pues verlo. Y ahí hay otro también, y entonces las trincheras están al lado de los nidos de ametralladora. Se conoce que era
que dormían aquí o hacían la vida, y cuando eso pues se metían aquí dentro para disparar. Aquí están las trincheras que había, que cruzaban toda lo que se dice toda la casa de campo. Iban para un lado, para otro, y se comunicaban con las de abajo. Porque yo no sé si aparte de las trincheras, estos agujeros que se ven, los tendrían para algo. Yo no sé si serían para dormir o algo, porque todo se comunica, ¿no ves? Todo se comunica unas con otras. Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga y evita la nevera. Mírame, todo esto soy un músico que no tiene tu pelo, cuando tengo me la cacho por una guitarra nueva. Gracias a todos. Lo peor era el hambre, El cerco de Madrid se cerró en el año 37, últimos del 37, se cerró, que era la vía que tenía de salida para Levante, para Valencia. Cuando pegaron el corte, aquí ya no entraba nada. Entonces aquí una población de 500 000 de habitantes, que éramos, creo, entonces más o menos, no sé lo que éramos, pero por ahí andaría, pues teniendo en cuenta que había que proveer a los luchadores en los frentes de guerra y tal, pues aquí te daban a lo mejor suministros de 100 gramos de arroz y 100 gramos de lentejas por persona, y el día que tocaba, ¿no? Y eso que en mi casa comíamos algo mejor porque mi padre, como era miliciano, le daban pedido, le daban suministro, que se llamaba, y comíamos algo mejor, pero lentejas con muy poco aceite y con mucha agua. A ver, si es que no había otra cosa, por eso mucha gente que ha vivido la guerra le decía que lentejas. Y además con bicho. Pasábamos horas mirando lentejas porque había con agujeros, había con bichos, había que había que apartarlas o no. ¿Por qué vas a apartar al bicho si es alimenticio, no? Cuando mi madre hacía garbanzos y decía a mi padre, apaga la luz para que no veamos los bichitos, estaba todo. Y comíamos garbanzos con carne. Las lentejas fueron quizá las que salvaron un poco Madrid. Con aquello se comía, las llamábamos las píldoras de la resistencia del doctor Negrín. Durante el día a una panda de niños entre yo con 8 años y mi hermana mayor 14, pues el sentido común no se ha desarrollado. Y pasábamos por la cocina, que eso se ve, yo no sé si es que lo vivieron o lo copió Fernando Fernán Gómez por algún motivo de mi casa, una cucharadita de lentejas que los 4 que íbamos y dábamos una vueltecita, cuando llegaba la hora de la comida estaba la cacerola con agua. Y eso desde luego no es un recuerdo grato. Tener ahí un puñado de lentejas en la cocina e ir allí para coger con una cuchara 2 o 3 lentejas para que no se notara. Pero 2 o 3 lentejas y te ibas. Y luego pasaba mi hermano y haría lo mismo, lo que decía. Y es que yo lo viví, el otro día viéndolo me recordaba perfectamente. Bueno, pues ese es uno de los recuerdos que no son para recordarlos gratamente, sino todo lo contrario, ¿no? Era el hambre que teníamos. Nos hacía ver, no nos permitía ver que eso que estamos haciendo no porque esté mal ni bien, sino simplemente porque, joder, si sigues cogiendo lentejas se acaban. Si es un puñado. Un día me despierto. Mamá, mira. Me encuentro con una pierna, ahora mismo no me acuerdo de la izquierda o la derecha, así de inflamada, de una manera impresionante. Mi madre era asustadísima. Ay, llama al médico que teníamos, que entonces había el médico de familia, el médico de casa, don Francisco Loredo. Don Paco, venga usted corriendo, que a mi hijo le pasa esto. Y viene don Paco y dice, pues mire usted, doña Carmen, no le voy a recetar más que una cosa que no se va a poder dar. Puesto que lo que le pasa a su hijo es que tiene ahora mismo una carencia total de albúmina, que tan malo en el organismo es el exceso como falta
Mire, le dejo ahí escritito la receta, media docena de huevos. Creo que con la media docena habrá suficiente. Mi padre revolvió Roma con Santiago. Como él no fumaba, iba acumulando el tabaco que le daban de ración y ofrecía cantidades de tabaco, venga. Y acabó logrando media docena de huevos. Y mis pobrecitas hermanas, aquellos ojos no eran ojos, eran calibres. A ver si mi tazón se bajaba y les llegaba algo a las pobrecitas porque tenían tanta hambre como yo y afortunadamente no les pasó nada. Yo recuerdo como peor problema nuestro el hambre. Que en aquel momento nos hubieran dado comida, cayendo bombas hubiéramos comido. Pero eso lo garantizo. Pues el hambre es algo que puede con todo. Yo llegó un momento en que tal hambre pasaba que dije, no me muevo. Que me machaque un obús, pero no me muevo. El hambre era dura para un niño porque en estos crecimientos, ya ves que yo no he dejado de crecer, pero en este crecimiento sí necesitas comer. Y si había un problema, y si había una dureza en las familias, porque las madres querían dar su comida a los niños, entonces las madres adelgazaban, era imposible. Cuando dicen, es que el hambre que se pasó en la posguerra, y yo digo no. Se pasó hambre, porque siguió mucho tiempo racionado. Se pasó hambre. Pero si tenía usted un tomate, voy a poner, y un pedacito de pan, se lo comía usted sentada en su casa, muy tranquila. Pero en guerra, si le ponía a usted una pierna de cordero asada, no la comía tranquilo. Yo por lo menos es mi idea esa, ¿eh? No sé cómo una de mis hermanas descubrió una mina, que era una bolsa de no sé quién con pan duro. Nos supo a gloria. Nos supo a gloria, porque nos pasamos meses sin probar el pan. Comíamos si había una cáscara de plátano en el suelo, la gente lo acogía. El primero que pillaba, se tiraban a ella y se peleaban por una cáscara de plátano. Si se procuraban 2 patatas o 1 kilo de patatas, se pelaban, se lavaban bien las mondas y las patatas eran bien distribuidas para una comida y las mondas para otra. Te comías el pedazo de pan y procurabas que la miga te cayera en la mano. O si cortabas el pan en la mesa, luego recogías las miguitas a la mano y a la boca. O sea que aprovechábamos todo. Mi hermano tenía una novia que se dedicaba a ir a todas las colas y hasta orejas de burro compraba. Allí las hacía mi madre y las comíamos. Y las mondas de las patatas pues las comíamos. Así comía lo que había ahora y lo que podías. Pero tenías la libertad, que ibas donde querías, hablabas con quien querías y no había problemas de nada. Luego ya la cosa todo cambió. Yo recuerdo, con lo pequeña que era, de ponerme una manta por la cabeza y salir de mi casa a las 5 de la mañana con un capacho y le decía a mi madre, denme dinero, que a ver si me encuentro algo. Y estaba toda la mañana en la cola y había la frutería y decía, no, si se me acabó ayer, ya no había. Y luego nos íbamos a otra frutería y por el estilo, y a lo mejor me había estado toda la mañana por la calle y me traía medio kilo de cebollas. Otras veces, nada. Es que te decían, pues en la tienda de tal, las tiendas rojas, por ejemplo, pues o en la tienda de Severo, o en la tienda, porque había varias tiendas comestibles por el barrio, pues van a suministrar el suministro de esta semana, lo van a dar a través de esos. Entonces ahí se forma una cola. Antes de que empezaran todos con ánimo de ser los primeros porque no se acabe, claro. Y me acuerdo yo que para poner orden tenía que venir siempre algún miliciano o algo, porque si no se armaba el tumulto, ¿no? Porque en la cola todos queríamos ser los primeros. Pero ¿sabes qué nos pasaba? Que no nos daba miedo de eso. Yo salía por la mañana con aquella manta por la cabeza, yo no sé si era el hambre, ¿ok? Con la ilusión de tener algo para comer y no me preocupaba de los que se iban a venir la aviación. Llegó Nochebuena y nos dieron un huevo para celebrar la Navidad. Por persona. Desde luego, patatas casi no las veíamos. El pescado nada, el pescado no. Y tenía un médico amigo
y le hizo una receta como que estaba enfermo, y con recetas de médico, te daban patatas, te daban, aunque tenías que esperar la cola, pero lo tenías seguro. Había unos sitios donde tenías que ir a por ellos, y me tocaba ir a mí a hacer por ellos. Ir a la cola, pasar frío, ir de madrugada. La gente se ponía, cuando veías una cola en una tienda, lo primero que hacías era ponerte en la cola y después preguntabas ¿para qué es esta cola? Había que ir a pueblos a buscar algo para poder comer. Salía y se traía de los pueblos. Llevaban cosas, ropa y esas cosas. Me cogía hilos, ropa, y me iba a los pueblos, y me iba por la parte de Cuenca a cambiarlo por comida. Y venía cargado como un burro de comida. Y había para unos días en mi casa de comida. Traía patatas, traía a lo mejor una hogaza de pan de 2 kilos. Gallinas, o por un poco de carne, o por algo. Que me tenía que andar desde un pueblo, me parece que se llamaba Palomeque o una cosa así, hasta Cuenca tenía que ir andando. Y en Cuenca cogía el tren. O me subía a un camión que iba para Madrid. Siempre me acuerdo de un pobre capitán, título de capitán, que era anarquista, se llamaba Ángel de Guzmán, hermano de Eduardo de Guzmán, que fue uno de los escritores que sobrevivieron, todo y que siguió escribiendo, siguió siendo anarquista toda su vida, la CNT. Y este chico se fue, vino a casa, le dimos no sé qué cosas para canjear, o cosas que teníamos en la casa, o un reloj, o no sé qué, para que cambiara. Se fue con su coche de la CNT pintado todo con los emblemas de la CNT y la bandera roja y negra, etc. Llegó a San Martín de Valdeiglesias, San Martín de Valdeiglesias lo habían tomado ya y le mataron a él y a sus compañeros. Yo, para que te hagas una idea, yo el hambre me la quité el día que fui a la mili, que fui al ejército, a los 21 años, o sea, en el año 51. Ahí fue cuando verdaderamente me quité el hambre. Pero de hambre después de la guerra, la que quieras. Si ha habido cartillas de racionamiento hasta el año 54 y acabó en el 39, pues fíjate. Y cuando se entregó Madrid, se entregó todo. Y Madrid cayó. Se acabó la guerra, pero la veíamos ya que se acababa. Y vi yo llegar así una rista de moros, muy guarros, muy asquerosos, haciendo así con el fusil sobre sus cabezas, en señal de victoria, claro. El corazón de Madrid es ya de Francia. Entraron por la parte de la Plaza España y fueron subiendo toda la Plaza España, la Gran Vía. Y claro, la gente, las madres con los niños, pues había terminado la guerra, Madrid estaba de banderas blancas, porque todo el mundo pensaba que eso, bueno, yo me enteré luego después, con 10 años o 11 años yo no sabía lo que era un armisticio, que decían que habían hecho una paz y no sé qué y no sé cuánto, que luego se demostró que no fue así. Cuando salimos a la calle, estaban entrando los nacionales. Estaban entrando los nacionales, a caballo, con las capas puestas, negros como zapatos, como bestias, arrimadas en las paredes porque nos atropellaban, y nosotros pues no sabíamos qué pasaba. Mi hermano y yo llegamos hasta el cuartel. ¿Qué vamos a saber? Éramos de niños, nada más que nos chocaba todo aquel jaleo, pero no nos teníamos ni idea. Y llegamos al cuartel y el cuartel tenía una puerta, un portal ancho de mármol, y luego tenía como una escalera, y debajo de la escalera hacía así como una bóveda. Y tenían a todos los compañeros de mi padre con un fusil en el pecho apuntándolos. Mi hermano Luis y yo íbamos por el Paseo del Prado cuando me encuentro con un camarada. Y ya entrando a las tropas venían por Atocha.
y nosotros íbamos por donde el Museo del Prado, un poco más arriba. Y me encuentro con un tal Ángel Baquedano, que éramos muy amigos de mi hermano, de mi casa, un gran camarada, y me lo encuentro y dice, Concha, ¿qué piensas? Digo, ¿qué quieres que te diga? Pienso en los que caigan, en los que no aguanten lo que viene, digo, y lleven a los demás. Digo, o sea, los que teman los de derecha no los temo, pero temo a los de izquierda que flaquen. Dice, esa es mi idea. Nos despedimos con un beso y un abrazo y no he vuelto a saber nada de él. Toda la paz que había firmado y que no pasaría nada con los que no tuvieran las manos manchadas de sangre y todo eso, que fue la paz que firmó Casado con él, pues todo eso se fue al garete. De tal manera que tú ibas por la calle y uno cualquiera decía, guardia, guardia, detenga usted a ese, lo conozco yo, que es rojo. Te detenían, lo detenían y para adentro. Luego ya lo explicarás. No podías hablar. Tenía siempre miedo. Es más, del compañero de trabajo tampoco hablabas. O no sabías si te iba a denunciar. Mi padre, pues eso, con mucho miedo. Con mucho miedo porque le esperaba que en cualquier momento vinieran a por él. Y mi madre, pues ya ves, lo mismo, porque era el único que podía traer algo para comer en casa. La gente se metía debajo de la cama, como quien dice, con mucho miedo a que le detuvieran por cualquier cosa que hubiera dicho. Yo tenía una amiga que lo primero que hicieron fue cogerla, tenían una carnicería aquí, en Peñaprieta también, y delante de su marido la raparon la cabeza y la dieron a tomar medio litro de aceite de ricino. No se murió ella, se murió él. ¿Qué le parece a usted? Se murió, le dio una cosa de verla y murió él. En ese sitio de Falange, ahí daban a los más mayores, les daban aceite ricino con serrín. Claro, y para tomarlo alegremente, pues las correspondientes manos de hostias, porque claro, a ver, no se lo tomaba nadie así como así. Mi detención fue que me delató un camarada en Gobernación y fueron a casa los falangistas, preguntaron por una tal Maruja y entonces yo, que estaba allí, les dije que Maruja, ¿qué más? Y me dijo Maruja Borrell. Entonces pues ya me cogieron, me dijeron que me vistiera y que me iba con ellos. Nos llevaron a la carrera San Jerónimo y allí estuvimos unos cuantos días, un cuanto tiempo, cobrando, torturando. Cuando no te torturaban a ti, torturaban a tus compañeros y tenías que te mandaban a recoger la sangre de ellos. Eso preferías que te dieran a ti. Así, esa fue nuestra vida. Que duele. Duele cuando la recuerdas. Te duele mucho. Y no se te va de la mente, ¿eh? Una chica, una tal Blanca, se había suicidado colgándose de los barrotes, de los váteres, o sea, los servicios eran muy amplios. Estaban los servicios y estaban los lavabos. No cabe duda que la cárcel estaba muy bien hecha. Y se colgó de los barrotes porque le dijeron que le habían pedido pena de muerte. Y a los 4 días o 5 la voceaban la libertad. En memoria de las 13 muchachas fusiladas en una madrugada de 1939, junto a 47 jóvenes compañeros. Y dice así: 13 flores de 13 limoneros hacia el valle que seca los trigales. 13 ninfas de 13 manantiales que le ceden su canto a los jilgueros. 13 sueños fragantes de romeros que se crecen ante los peñascales. 13 voces que liman los riscales para que tengan paso los veneros.
13 estrellas que rompen las cadenas que les impiden alcanzar su cielo y se desprenden de sombrías arenas. 13 ideas con un solo desvelo. 13 arpegios vencidos. 13 penas. 13 flores tronchadas en el suelo. Desde la muerte de estas chicas, la galería no fue la misma ya. La galería estaba triste. La galería estaba dolida. Así que, ¿cómo vas a olvidar? No puedes olvidar. Que se conformen y agradezcan a los que corresponda, si a los que vivan o a los hijos o a los nietos, que no haya habido más odios, que no hayamos sido capaces de corresponder con los mismos odios y los mismos que nos trataron. La guerra de España ha terminado. Madrid, como España entera, es un solo grito. ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! La guerra no se ha acabado. Ha ganado la victoria, pero la guerra no. Pues si quieres que te diga la verdad, yo cuando lo poco que recuerdo de jugar, pues era el rescatado. Jugábamos a pídola, que a mí me encantaba jugar a pídola. ¿Sabes lo que es pídola? Pues se pone uno en 4 patas y uno saltas por encima. Eso me encantaba a mí y se me daba bastante bien, pero pocas veces jugábamos porque, ya te digo, estábamos más bien ayudando a trabajar que a jugar. Que tenías muy poco tiempo para jugar porque rápidamente estaban tocando las sirenas, no tenías tiempo para jugar con los niños. Y además que las madres no te dejaban estar en la calle por lo que pudiera pasar. En aquellos tiempos era muy difícil, no tuvimos infancia ninguna. Me siento con rabia porque podía saber mucho más de lo que sé, que no sé nada, como aquel que dice, y entonces todo eso se quedó ahí, pues como diría usted, como apretado, como apresionado, como separado, como si ya no tuviéramos derecho a saber nada. Nos quedamos todos como unos ignorantes, porque no avanzaba nada. No avanzábamos nada. Nos quedamos ahí sin nada, sin educación, sin colegios y sin nada. Yo he ido al colegio, se puede contar, pues, no sé si habrá llegado a 2 años. Porque yo ahora muchas veces me acuerdo cuando en la televisión salen esos niños que están rebuscando basura, que están todo eso por ahí por África, en Sudamérica y todo eso, digo, pobrecillos. Pero es que casi lo hemos pasado nosotros también, nuestra infancia fue así también. La niñez, la juventud, todo deshecho. En que para mí la normalidad no ha vuelto nunca. Es decir, cuando ahora están hablando del divorcio, de que se va a ampliar, de que se amplía el divorcio, estamos resuelto. Cuando ahora no hay sindicatos, o hay unos falsos sindicatos que no responden a las necesidades del trabajo, tendrán que ver con los verdaderos sindicatos que hacían huelgas generales. ¿Entiendes? Cuando ahora hablan de permisividad sexual, Dios, que los niños no se enteren de la televisión, que no vean cadáveres. Yo no he hecho otra cosa más que ver cadáveres de niños. Tampoco estoy tan estropeado, ¿no? Mentalmente, no estoy enloquecido ni soy un Drácula.
Y he visto todos los cadáveres que había que ver por las calles. Esto que estamos haciendo no se trata de olvidarlo, para mi manera de pensar, se nos trata para que la gente vea y la gente sepa y la gente lo que hemos vivido. Eso no se puede olvidar. Y no se puede olvidar, por nada del mundo, los que están abajo, que han dado su vida por nosotros. Eso es lo que yo no puedo olvidar nunca, ni nadie los puede olvidar. Todo lo que se ha pasado mal en este país, todo lo que hemos sufrido y todos los muertos que ha habido y todas las desgracias que ha habido, además de los muertos, todo eso es como consecuencia de esa gentuza que hizo ese movimiento, claro, sí está. Y bueno, pues yo desde luego lo que siento, no, eso de decir, bueno, pues lo dejamos ya y se acabó, no, eso es un sentimiento visceral que permanece ahí, aunque uno no quisiera a lo mejor, porque ya no va a conducir a nada, ¿no? No tengo odio, tengo dolor de lo que sufrimos, de lo que nos hicieron sufrir gratuitamente, simplemente por ser perdedores. Olvidar no se olvida, ¿no? Porque fue mucho lo que se pasó, pero vamos, así odio. Hay veces que te incitan al odio, ¿eh? Muchas veces te incitan al odio, pero mejor olvidar y, o sea, dejarlo pasar y no. A veces preguntan cuál es el mejor momento, los mejores momentos, los mejores años. Yo les digo, pues mira, la guerra, porque aunque la vida era así de siniestra, pensabas que ibas a ganar. Tenías. Y después, yo no he vuelto a tener nunca más la sensación de que iba a ganar. Ni ahora, sigo todavía esperando que haya una normalización en este país, porque creo que la situación inverosímil de la guerra no ha dejado de existir. Esto será un problema mental mío, pero es quizá de algunas otras personas, ¿no? Es lo que hemos vivido, es lo que hemos vivido. Y he sido tan duro que no lo puedes olvidar. Jamás lo vas a olvidar, porque has visto el sufrimiento de tus padres. De mi padre por un lado, de mi madre con unos sacrificios que solo las madres son capaces de hacer. Que tú has pasado con 10 y 12 y 14 años toda el hambre del mundo y todos los sacrificios del mundo. Que a los 12 años mi hermana se puso a trabajar, que mi hermano se puso a trabajar a los 14, que mi madre, mientras mi padre estaba en la cárcel, que mi madre se puso a limpiar casas, a hacer lo que fuera, para traerse, que traía por la noche comida y decía, es que me han dado la cena. Y sabíamos que no era la cena, que era su comida. Que no comía o comía lo mínimo para traerlo para nosotros. Y que yo, con esos 10 años y 11 años, era la que me ocupaba de la casa y de ir a por el suministro. El suministro lo llamamos a las raciones, a las cartillas de racionamiento. En fin, que no lo puedes olvidar y que no te has repuesto jamás porque has perdido toda la juventud, que no has podido estudiar, que no has podido hacer nada y que te has quedado defraudado de todo.